La Biblia menciona el arrepentimiento en varias ocasiones y de diversas maneras. En la gran mayoría se trata de un arrepentimiento genuino que implica cambiar de manera de vivir. Por ejemplo, el arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de Dios. Asimismo, necesitamos arrepentirnos para ser salvos. La palabra de Dios también habla de arrepentimiento falso, es decir, algo que se dice o se hace en palabras o acciones, pero no de corazón. Puede ser un acto de hipocresía, como el caso de los fariseos. También puede ser un acto de simulación, como es el caso de Judas. El arrepentimiento es algo que viene de nuestro interior y eso se refleja en nuestras acciones. Es un cambio de actitud y de manera de vivir. Cuando nos arrepentimos, dejamos nuestro pecado y seguimos a Cristo. El arrepentimiento es un don de Dios, es un fruto del Espíritu. En la palabra de Dios podemos encontrar a hombres y a mujeres que se arrepintieron de sus pecados y fueron restaurados. La restauración es un concepto bíblico que se refiere a la idea de que Dios va a traer de vuelta todas las cosas a su estado original. La restauración es un tema que se puede mencionar en estudios bíblicos, lo podemos mencionar a través de reflexiones, lo podemos mencionar en la iglesia, en momentos de oración. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, restáurame? ¿Cuántas veces se nos ha compartido que Dios restaure tu vida? Deja que Él te restaure. La restauración es algo que Dios hará cuando venga otra vez. Su reino perfecto se establecerá sobre la tierra y todas las cosas serán restauradas a como eran originalmente. Eso significa que habrá paz, justicia, amor. La restauración, como te decía, se puede ver en la forma en que Dios restaura a las personas individualmente. A través del sacrificio de Jesús, Dios nos ha dado la oportunidad de tener una relación restaurada con Él. También nos ha dado el poder de dejar nuestras vidas de pecado y seguir viviendo de acuerdo a su voluntad. Como te decía, en la Biblia vemos a muchas personas que fueron restauradas por Dios. Hoy no te quiero hablar de la restauración. Hoy no te quiero hablar del arrepentimiento. Hoy te quiero hablar del pecado. Consecuencias del pecado. La palabra de Dios es clara. El pecado siempre va a producir un precio que tenemos que pagar en nuestra vida. Tú y yo tenemos que comprender que desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, las consecuencias eternas del pecado quedan completamente eliminadas de nuestra vida. Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De introducción te he hablado de arrepentimiento, ¿verdad? Te he hablado de restauración. Es una cadena, es un proceso. Hay pecados en nuestra vida. Para que Dios nos limpie, tenemos que arrepentirnos, tiene que haber una conversión y se produce entonces la restauración. Mientras vivamos en este mundo, seguiremos sufriendo las consecuencias del pecado en nuestra vida. Nosotros podemos pecar, pero si confesamos nuestros pecados al Señor de una manera genuina, hay un arrepentimiento genuino, sincero, de verdad, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El problema viene cuando practicamos el pecado, es decir, cuando vivimos en pecado y no tenemos un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios nos declara que nuestro pecado y nuestro corazón no arrepentido traerá a nuestra vida consecuencias duras. El pecado trae culpabilidad a nuestra vida.
Ese sentimiento de culpabilidad viene porque sabemos que estamos obrando en contra de la palabra de Dios y en contra de su voluntad. Y eso produce en nuestro interior un malestar continuo producido por el temor a la disciplina, al castigo, por el temor de que nuestro pecado salga a la luz. Esto es lo que trae el pecado a nuestra vida, trae culpabilidad. Ese sentimiento de culpabilidad nos hace poco a poco alejarnos de Dios. Hace que te alejes de tu propia familia, de la iglesia, de los hermanos en Cristo. El pecado nos corrompe. El pecado te lleva a ti y me lleva a mí a una decadencia espiritual y moral. Cuando vivimos en pecado comienza nuestra vida una decadencia espiritual y nos volvemos cristianos fríos espiritualmente. Este enfriamiento espiritual se convierte en una puerta vacía para otros pecados en nuestra vida que poco a poco nos van corrompiendo y nos llevan a una vida peor que la de un inconverso. El cristiano que vive en pecado va poco a poco hundiéndose en una vida de mundanalidad, de carnalidad, de vicios, de adulterios, de fornicaciones. Todo esto debido a su enfriamiento, todo esto debido a su insensibilidad espiritual. El pecado nos corrompe y vemos hoy en día cómo nuestra sociedad está corrompida. Cada vez hay más leyes que van en contra de los principios de Dios. La familia cada día está siendo atacada. Todos los días. Y lo creas o no, la iglesia también. Y lo creas o no, la iglesia está siendo partícipe de este mundo porque está permitiendo que el pecado entre en las iglesias. Hay iglesias permisivas. Hay iglesias que por no perder miembros permiten pecados, permiten que matrimonios, permiten que individuos sigan cometiendo pecado. El cristiano, la iglesia que vive en pecado, poco a poco se va a hundir en esa vida de carnalidad, de vicios. Hay un enfriamiento espiritual. De hecho, Jesús exhorta a las iglesias en Apocalipsis y a una de ellas la dice que ha perdido el primer amor. A otra de ellas le dice que es una iglesia tibia. O eres frío o eres caliente. Dice la palabra que Dios vomitará los tibios de su boca. El pecado nos corrompe. El pecado trae daño, trae dolor a nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta del daño que nuestro pecado le está causando a nuestra propia vida y seguramente también a nuestra familia. Dios es nuestro Padre Celestial y su palabra nos declara que Él nos va a disciplinar y nos va a castigar por nuestro pecado. El pecado no solamente te daña espiritualmente, te daña físicamente. Nuestro pecado entristece el corazón de Dios. Eso es lo que menos pensamos cuando estamos viviendo enredados en el pecado. No nos damos cuenta que estamos entristeciendo el corazón de Dios. Cuando reconocemos que nuestro pecado está entristeciendo al Señor, esto tiene que producir dolor y tristeza en nuestro interior. Y ese dolor y esa tristeza nos debe llevar al verdadero arrepentimiento. Nos debe llevar a una verdadera conversión. Y cuando hay una verdadera conversión, hay un verdadero arrepentimiento, viene una restauración de parte de Dios, que es lo que te estaba compartiendo al inicio de esta reflexión. Nuestro mundo, excepto Elías y Enoc, que esa es una historia diferente, ellos no vieron la muerte física. Pero cuando pecamos, estamos matando nuestro cuerpo. Y hay muchos ejemplos. El que se excede con el alcohol va a tener problemas en el hígado. El que se excede con el tabaco va a tener problemas en los pulmones. Estás matando tu cuerpo. Hay un pecado que estás cometiendo y ese pecado está produciendo que tu cuerpo enferme. La elección de Adán y Eva inició un proceso de muerte física que reclamaría vidas. Se necesitaba un sacrificio
para cubrir la desnudez del hombre, porque la paga del pecado es muerte. La muerte física comenzó a devastar toda la creación. En Génesis capítulo 3, Dios tuvo que matar un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y esta fue la primera muerte en la Biblia y una demostración gráfica y dolorosa de la naturaleza del pecado, así como un presagio del derramamiento de sangre requerido para cubrir los pecados. Y este sacrificio también señaló en última instancia a Jesús, quien más tarde se ofrecería a sí mismo a la humanidad en la cruz. ¿Qué sucedió después? Que el hijo primogénito de Adán y Eva, Caín, asesinó celosamente a su hermano. La gente comenzó a comer plantas en lugar de solo frutos. La naturaleza se volvió más difícil con espinos y cardos. Los animales comenzaron a comerse unos a otros. Los animales comenzaron a temer a los humanos. Los humanos incluso comenzaron a comer animales. La humanidad quedó tan destruida por el pecado que unas pocas generaciones más tarde, todas las familias, excepto una, murieron en un diluvio universal, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte vino como resultado o pago del pecado de la humanidad. El pecado trae muerte física, el pecado trae muerte emocional. Cuando Adán y Eva pecaron, comenzaron a sufrir y a experimentar la muerte y la destrucción de muchas otras maneras. Su cercanía con Dios desapareció. Su comunión entre ellos se cortó. Perdieron el jardín. Todavía hoy todo ser humano experimenta muertes emocionales. Hay personas que sufren de esto. Una muerte emocional puede reinar en tu vida. Todo por el pecado. Mentimos, engañamos, chismeamos, calumniamos, odiamos, matamos, deseamos. Actuamos inmoralmente, pensamos con orgullo, vivimos en idolatría contra Dios, lo cual divide, destruye áreas de nuestra alma. El final del camino del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Aparte de Dios, incluso el dolor que sentimos por nuestro pecado conduce a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El pecado puede compararse con un virus infeccioso que afecta nuestra personalidad, pensamientos, motivos, sentimientos. Infecta aspectos de nuestra mente, de nuestro corazón. El pecado adormece nuestros sentidos morales. De modo que incluso nos mentimos a nosotros mismos sobre la gravedad del mismo pecado. Incluso las personas aparentemente más religiosas tienen áreas en su vida muertas por el pecado. Jesús acusó sin rodeos a las personas hipócritas de ser sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estaban llenos de huesos de muertos. El pecado trae muerte porque la paga del pecado es muerte. Hay una muerte emocional. Hay una muerte espiritual. Mientras que la muerte en el cuerpo y el alma son significativas, la muerte espiritual es más grave. ¿Sabes por qué? Porque la muerte espiritual es eterna. La paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda viene porque la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual es una separación eterna de Dios. Si te hiciera la pregunta ahora, ¿quieres vivir separado de Dios? Seguramente me dirías que no, ¿verdad? Tenemos que analizar cómo está nuestra vida.
Tenemos que sacar a la luz esos pecados que hacen que haya una muerte espiritual, haya una separación entre nosotros y Dios. Somos pecadores por naturaleza. Nuestro pecado es síntoma de nuestra condición infectada. La paga del pecado es muerte. Pero ¿sabes una cosa? Afortunadamente ese no es el final. Hay otra cara de la moneda que dice la otra mitad de la verdad. Existe una vacuna que puede erradicar el contagio y darnos vida eterna. Pablo predica porque la paga del pecado es muerte, pero también nos dice, no nos vamos a quedar solo con la primera parte. Nos quedamos también con la segunda, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la mejor noticia que nos podrían dar y es la única esperanza que tenemos para escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida restaura nuestra vida con Dios. Nos restaura al completo, como te compartí al principio. Pecamos, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, una conversión, y después se produce la restauración. Dios produce esta restauración en nuestra vida, pero primero cuando hay un arrepentimiento, hay una conversión. Es lo que tenemos que hacer tú y yo ahora. Convertirnos de nuestros pecados. Convertirnos a Dios. Dejar que Él nos restaure. Porque la paga del pecado es muerte. Y el que practica el pecado es esclavo del pecado. Decisiones, hermanos y hermanas. Nuestra vida se basa en decisiones. ¿Qué harás? ¿Permitirás que el pecado te destruya física, emocional y espiritualmente? ¿O buscarás ese arrepentimiento genuino? ¿Buscarás esa restauración que proviene de Dios? Es una decisión tuya, es una decisión personal. Y hoy es el día para tomar esa decisión. Hoy es el día de volvernos a Dios. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios y decir, Señor, restáurame. Señor, soy pecador, me arrepiento de mi pecado, te necesito. Hoy es el día, hermanos. Ahora puedes tener ese momento. Búscalo.